En el segmento con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Interpanamá, está con nosotros Ana Isabel Morales, quien es docente de literatura de la Interpanamá. Buenos días, Ana Isabel, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, feliz de estar aquí. Vamos a tocar uno de los temas que a mí más me gusta, que es el español, la literatura, la gramática, porque ahí sí me iba bien en la escuela. En matemática yo era complicado y me peleaba con los números. Okay. Pero estamos en la era de la tecnología, de la información y la comunicación, pero también en la era de los videojuegos, en la era del desarrollo. Le llaman también la era de las STEAM. Y en esa era el valor y el nivel y el uso del idioma propio nuestro, el español, la gramática, la literatura, lo es todo. Porque en esos juegos se narran historias. Así es. Grand Theft Auto, por ejemplo, uno de los juegos más históricos y reconocidos del mundo, narra la mala historia de un muchacho que nace en las bandas delincuenciales y va creciendo a través de diferentes misiones, por poner un ejemplo. Entonces, la relación de la literatura con los videojuegos y con la educación va de la mano. Yo siento que es básica, realmente, que el estudiante tenga conocimiento de la literatura y de cómo la historia de la literatura se ha dado a través del mundo es fundamental para crear en él esa capacidad narrativa. Lo que hace el estudiante en la Inter es que transforma los datos en emociones. Y para eso, primero tiene que sentir esas emociones, narrando sus historias, cambiando o transformando esas historias que lee a sus propias vivencias y con sus propias experiencias. Y eso es lo que nosotros hacemos fundamentalmente con los estudiantes. Detrás de cada historia, detrás de cada juego, hay un pensamiento, una reflexión del creador del juego con respecto a qué quiere contar, qué voy a contar. Y en ese qué voy a contar, aparte de la cantidad de números y fórmulas que se usan para generar videojuegos, va de la mano la narración de la historia, ¿no? Y mucha gente cree que son temas separados, que el español va para un lado y que el videojuego es sentarse, poner códigos, poner una maquinita y entrar a jugar. Ese mito hay que romperlo. Por supuesto que hay que romper ese mito, pero también hay otros mitos como que ¿para qué necesito el español si lo que yo voy a hacer es a crear y a diseñar videojuegos? Entonces lo que necesito son de repente materias que tengan que ver solamente con computación y como tú hablaste, proyectos STEAM, pero sin embargo la literatura, la narrativa en sí, el saber argumentar, el saber crear a través de criterios de autoridades, a través de ejemplos prácticos, a través de experiencias propias, empezar a narrar estas nuevas historias que él necesita para luego proyectarlas en sus videojuegos es básico y es fundamental. Y eso nosotros se lo vamos trabajando a través de distintas etapas. Etapas de proyectos en los que él trabaja con creaciones ya literarias que nosotros conocemos básicas, por ejemplo, de teatro, de dramaturgos importantes, Molière, por ejemplo, Lope de Vega, el español Lope de Rueda, y que también él pueda colocar esto en sus vivencias diarias y ver, ok, en el siglo XIV se trabajaba de esta manera, cómo traemos esta historia a nuestra realidad y cómo convertimos esta historia en una historia nueva y en una historia, por ejemplo, panameña. En la época en mi época de videojuegos más fuerte, se jugaban muchos juegos de estrategia, esos de construías imperios, construías en la mitad de los lugares y se hablaban mucho de los nombres de o emperadores o nombres de reyes de su momento y luchaban uno contra otro si eran vecinos. La historia agarraba mucho más valor en medio de esos escenarios, ¿no? Y es ese vínculo con la historia para poder entender lo que ocurrió en el pasado, para entender el presente, algo que toma mucho más fuerza en medio de la industria de videojuegos. Imagino que en la universidad también pasa. Se trae al estudiante, se le dice, oye, ¿qué tú quieres crear? Y a partir de ese interés de creación es que se busca la vuelta para que la historia sea narrada de la manera correcta. Bueno, puede ser que sí, en algunas materias específicas donde se le enseña al estudiante que él tiene que aprender a narrar desde esa idea, esa primera idea que él toma, ¿okay? Aprender a narrarla consecutivamente y por pasos, pero más que nada en la parte de literatura y en la parte de comunicación, nosotros empezamos siempre con el estudiante desde el trabajo, por ejemplo, con los conectores.
y la importancia que tienen los conectores para eso, para funcionar a través de las ideas y cómo conectamos nuestras ideas, pero también a través de argumentaciones y debates. Para los docentes, y me suena curioso como entender un poco ese enfrentamiento que tienen ustedes con los muchachos en las aulas de clases, porque Pero no, enfrentamiento suena a violencia. No, pero enfrentamiento en el sentido porque vienen de, ya no vienen de los libros narraciones panameñas y temas narrativas largas, sino que vienen de leer cosas pequeñas, cortas. Cuando llegan allí, ¿cómo trabajan ustedes esa parte? Ok, creo que más o menos te explicas a través de que cómo nosotros trabajamos la parte que tienen los estudiantes o con las habilidades básicas que ellos traen. Sí, porque seguramente por ser esta generación, y lo escuchamos muchas veces del Ministerio de Educación y demás, que dicen, bueno, hay un déficit en tema de la lectura como tal y demás. Me imagino que ustedes, a través de la implementación de herramientas, como bien lo mencionó, me gustó mucho el tema de los talleres, del teatro y demás, que puede ayudar, ¿no? en este punto. Bueno, los chicos están leyendo, o sea, cuando llegan a la universidad vienen con, me leí tantos libros, o hay que inculcarles. Bueno, considero que igual que en la secundaria, o dependiendo también de qué colegio venga el estudiante y de cuáles son sus habilidades, si les gusta la lectura, porque hay estudiantes que leen bastante, hay otros estudiantes que tienen la lectura como en un segundo plano o solamente leen por obligación. Entonces tenemos estos niveles de estudiantes y con ellos hay que trabajar. Entonces lo que hacemos es trabajar bastante en equipo. Ahí en la Inter prácticamente todo se hace en equipo. Por eso yo le llamo la pequeña gran familia, la Inter, porque todo lo que nosotros hacemos con los estudiantes lo hacemos a través de equipo. Por ejemplo, si colocamos un proyecto en que el estudiante tiene, por ejemplo, que trabajar una obra literaria y proyectarla luego en una dramatización o a través de un debate también de ideas, entonces trabajamos siempre con los estudiantes en equipo. Sí, le crean los espacios. Claro, de tal manera que ese estudiante que de repente tiene niveles más bajos se complementa con ese estudiante que de repente tiene los niveles más altos y que puede apoyar. A mí lo que me encanta es que el padre o madre que nos esté escuchando, una abuela que nos esté escuchando, si usted tiene un joven que ya está pronto a graduarse y le gustan los videojuegos, pero no jugarlos solamente, sino que sueña con inventar uno, crearlo, desarrollarlo, pues la universidad. En Panamá tenemos una universidad que tiene la carrera, o sea, es una carrera. Es una estructura completa y todos los profesores abordamos el mismo perfil del estudiante. Sabemos que el estudiante que sale de la Inter no solamente sale con competencias específicas en su área, sino que sale con competencias integrales. Es un buen comunicador, se expresa bien, es un estudiante que analiza textos, que sabe cómo proyectar estos textos a través de diseños de videojuegos. Es un estudiante realmente completo. Necesita hablar bien porque tiene que buscar fondos, tiene que vender su videojuego, tiene que promocionarlo. Claro, o sea, eso no se puede. Y se habla de 3 niveles integral, ¿no? Háblenos un poco sobre eso, profundice un poco sobre eso. Bueno, cuando hablamos de niveles integrales, hablamos, por ejemplo, de las habilidades blandas. Aquel estudiante que es capaz de trabajar en equipo, de aportar ideas, pero también de escuchar a los demás. Pero también hablamos de estudiantes con capacidades de liderazgo, que son estos que dicen, ok, yo pertenezco al equipo de general, que va a administrar todo y que va a conversar con los demás equipos, que va a ir adelante y va a comunicar. Y trabajamos también con aquellos estudiantes que tienen capacidades especiales, porque en la Inter no le cerramos la puerta a nadie. Entonces también tenemos que pensar en estos estudiantes que tienen capacidades o habilidades especiales y que les gustan los videojuegos, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos con ellos y tenemos para ellos también capacidades o tenemos proyectos que ellos pueden trabajar con nosotros y pueden ir desarrollando. Y las empresas los buscan. Yo conocí una chica que las empresas la buscaban a ella porque ella es tetrapléjica y le ponían a jugar videojuegos para ver hasta qué nivel ella podía llegar para que pudieran ir desarrollando las maneras de que ella también pudiera acceder a algunos tips o estrategias para poder pasar de nivel, ¿no? O sea, y eso es bonito, lo de la inclusión. Le iba a preguntar algo también sobre los valores,
porque una cosa es desarrollar, ser un crack, ser una mente que vaya a hacer el super videojuego, pero si este videojuego va, ¿sabes?, a afectar a niños o de repente va a crear monstruos en la cabeza de los que lo van a usar. Bueno, he tenido experiencias muy, muy bonitas cuando tú me hablas de la familia y este diseñador de videojuegos. Y vemos que en los proyectos que nosotros tenemos, que son los proyectos finales, donde el estudiante tiene que demostrar, ¿verdad?, por ejemplo, algo real que él ha trabajado con todo ese conocimiento, cosas palpables que él ha trabajado. Vemos que en esos proyectos los padres de familia, la familia, los hermanos, el tío, la mamá o el papá son los que llegan ahí a ver esa producción de su hijo. Entonces, sí, claro que sí, los padres en la Inter pues van de la mano con el conocimiento que tiene su hijo, con el desarrollo que él ha pero que los videojuegos no atenten Uh-huh. contra valores, contra de pronto que haya mucha violencia. Pues sabemos que hay juegos violentos. Me imagino que tienen la parte ética, ¿no? Ajá, También en eso. cuanto a la creación de videojuegos y De demás. que no tenga, sí, algo que... No, y solo con lo que usted dice, ese acompañamiento de los padres y la universidad, eso no se ve hoy en día a veces ni en los propios colegios. Eso no Sí. se La ve, otra parte que usted exacto. menciona que Ujú. hay que resaltar, y a los que hemos estado detrás de pronto en algún seminario o dictando alguna clase, es bonito ver cuando pones a hacer una dramatización a la gente y tú ves el líder que se levanta en medio de ese grupo y el docente identificarlo y darle el potencial mucho más, ¿no? Exactamente, creo que esa capacidad o la oportunidad de que ese estudiante se sienta capaz de y que tiene el respaldo del docente para hacerlo, decirle tú puedes, confío en ti, sé que harás un buen trabajo, creo que eso es bastante para el estudiante y que él pueda demostrar todo su potencial. Hay docentes que pueden matar sueños, así que Sí, qué bonito también. que ustedes sean Ujú. docentes que inspiren a los jóvenes y que los animen, porque fallas vamos a tener. O sea, yo decía que a veces me iba mal en un examen, pero después cuando me corregían cuál era el error, eso no se me olvidaba. O sea, era impresionante. Me fue mal, pero después cuando me decían, aquí no lo hiciste bien, pero ya eso queda uno como traumado. No se me olvida más. Y sí he visto y he conocido historias de personas que los docentes, por decirle, tú no eres bueno para esto, abandonan su sueño. Sí. Abandonan su sueño en vez de insistir. Y esta carrera me parece tan bonita porque sí hay que tener los pies sobre la tierra de que tienes que tener los fundamentos de ciencias, ¿no? De matemáticas, física Ujú. y que ustedes le trabajen la parte comunicativa porque por lo general estos chicos son a veces muy introvertidos, ¿no? Es como el perfil. Sí, por eso es que cuando entramos nosotros, por ejemplo, con el primer curso para los estudiantes que llegan nuevos, y empezamos nosotros con estos proyectos, creo que primero el estudiante como que Sí. siente que se sale como de su zona de confort, que ustedes saben que ellos están metidos Muy de lleno introvertidos. en esto y son introvertidos y no les gusta cómo actuar. Entonces, romper con esas barreras propias que tienen ellos y decirle, ustedes lo pueden hacer, yo sé que lo pueden hacer, esto es para ustedes, y darle todas las herramientas para que el estudiante lo haga y hacer seguimiento hasta el final, hasta esta proyección final, pues creo que ahí va de la mano con lo que quiere la Inter, ¿no? Que Y es un estudiante este integral. acompañamiento Ujú. que da la universidad con los estudiantes que ya tienen, como dice Judy, los recursos, las bases, que quizás manejan más la matemática que Leonardo y que yo, De todos. pero que desarrollan Pero otras yo sí manejo el español. pero que desarrollan otras habilidades, Leonardo, podemos hacer y aquí tu complementarlos a ellos con Ajá. comunicación asertiva es Ah, importante claro. porque una vez ellos conozcan, por ejemplo, hay veces que dentro de la comunicación uno le puede decir a un niño, por ejemplo, uno le dice, si no comes, no sales. ¿Estás utilizando Ujú. cuántas cosas No, no, negativas no, no, allí? sí. No. Pero al final puedes decirle a ese mismo niño, si comes, sales, sin utilizar un no. Entonces lo llevas a ser más asertivo y cuando tienes preparada a esta gente siendo asertivo y también siendo expertos en su materia tecnológica, me imagino que de allí salen los testimonios que hoy ustedes tienen para compartir con nosotros, Sí, ¿no? hay muchas películas que han hablado de la importancia también en este tipo de sectores de creación de
de apps, de videojuegos, ¿sabes? De la historia de BlackBerry, de cómo el trabajo en equipo y el no comunicarse entre ese equipo llevó al fracaso a muchas empresas. Ahí está. Exactamente. ¿Sí? Tú has mencionado algo. O sea, yo voy a hacer el importante. cerebro, pero si yo no me comunico con mis socios, porque va a haber un socio que va a poner la plata para que yo haga el videojuego, va a haber otro que va a ser el que va a buscar la empresa, va a hacer las negociaciones con PlayStation o con el aparato que vayamos a usar, o si va a ser online. Y si no nos llevamos bien y no hablamos, y si yo no digo cómo me siento, no avanza. Sí, creo que la comunicación es básica y el desarrollo de estas habilidades comunicativas en estos profesionales de desarrollo de videojuegos es básico, porque como tú dices, ellos serán los emprendedores los que busquen el financiamiento, los que traten con las diferentes empresas y demás. Entonces, obviamente que sí, su nivel de comunicación tiene que ser elevado. Eso es cierto. Y la gramática jamás podrá estar descontextualizada del quehacer del estudiante. De nada me sirve a mí enseñarles reglas gramaticales completamente descontextualizadas si él no es capaz de decir, oye, ven acá, esto me sirve para lo que yo estoy haciendo. Entonces, todo está integrado. Para mí no existen áreas de comunicación, estructura de la lengua, literatura como áreas separadas o brazos y cabezas, no. Es todo un ser integral que el estudiante tiene que manejar cuando habla y cuando escribe. ¿Tienen que saber hablar inglés? ¿Tienen que tener Claro, manejo de inglés? tiene que tener manejo de inglés porque las Sí, todo carreras de son desarrollo en y inglés. todos están en inglés. Mira, ya lo sabe. Inclusive que el producto final lleve un hilo conductor, ¿no? Y que sea coherente, porque muchas veces se piensan historias según una cabeza, pero cuando se plasman en papel están muy lejos de la realidad o muy lejos de conectar con los demás. Porque como yo pienso, puede ser que el de al lado no entienda lo que yo estoy pensando. Y esa capacidad de comunicaciones muchas veces nos falta en la sociedad en todos los temas. En el diario vivir, en los hogares, en el gobierno, en los medios de comunicación y sobre todo también en las universidades. Sí, preguntar a los hijos, porque el hecho de que un hijo juegue mucho PlayStation no quiere decir que quiera. A mí me pasó, a mi hijo le encanta jugar, pero cuando le dije, oye, mira, ahí está, me dijo, no, bueno, él está en el área de mercadeo y negocios digitales, que ahí puede apoyar y asesorar a algunos Está relacionado, de sus compañeros que estén estudiando desarrollo de videojuegos, ¿no? Esa licenciatura, pues una licenciatura. Y sí, enfocar a los niños en que aprendan el inglés. Yo creo que una de las cosas que uno se lamenta a veces es no haberle metido duro al idioma inglés. Yo tengo la pregunta de millón. Sí. A mí me daban poquito inglés en la escuela, pero yo debía haber seguido. Sí. Yo debía haber seguido. ¿Qué pregunta Pero- del millón? ¿Ah? Yo tengo Ya la Leo me pregunta asusta del con millón. esa pregunta del millón. ¿Cuántos libros tengo que leer al día o al mes? ¿En dónde? En la vida, ¿qué se recomienda? Depende de tu rapidez. ¿Cuántos libros tendría Todo que lo leer? que puedas. Todo lo que pueda. Todos los que puedas. No hay una No hay media de libros al cantidad mes. específica. Es que necesitas Todos tener los el que tiempo. puedas. El tiempo. Necesitas establecer una rutina. ¿En qué momento vas a leer? Porque tú tienes compromisos. Y entender. Los sí. fines de semana es maravilloso. Incluso, por ejemplo, yo leo todos los días. Me gusta leer mucho, pero de temas de mercadeo. O sea, me Tu gustan área, cosas tu área. especializadas. Me gusta leer mucho de psicología y motivación. Y agarro, por lo general, todos los días, como a las 5 de la tarde. Y agarro ahí papá. Pero tienes que ponerlo. Y Pero los hay fines de gente que semana, me dice leer me da sueño. lee sentado. Recuerda que es Bueno, un pero ejercicio. es un que ejercicio ejercita a también desarrollar. La vista, la mente. Mejor que Bueno, se si te duerma quieres leyendo dormir, Me lo que dice no. la gente, no me pasa a mí por eso. Pero mejor que se duerma la leyendo. vista, A mí me ha la mente, pasado, la a mí me ha respiración, pasado. En la y cama te me va- duermo. Exactamente. Pero Bueno, en el sillón es mejor. O mirar lo que dice Judy. Voy Sí, a yo no a puedo la leer. especialidad, porque si te Usar llama la Kindle. atención no te vas a dormir. sí. No, ajá, si yo lo veo como si estuviera en como en una materia, pues, y busco y leo y descargo mis libros acá. Me gusta mucho usar el iPad, aunque también el papelito, ¿sabes? Sí, yo Sí, soy del rico, papel, del papelito. mover las Sí. hojas. Hay espacio, Ajá. sí, se puede usar todo. Oye, deberíamos intercambiarnos libros. Tú me traes uno, yo te traigo ¿Usted uno. va a y tú leer me mis traes otro. libros? ¿Qué va? Pasa libro de Mariscal me da miedo, le aviso. ¿Por qué? No me quiero meter en ese terreno. Ajá. Los libros de Mariscal me da miedo. En la feria del libro se va a dar cuenta, no se No, preocupe. ¿Sí?
No, 8:40 tenga miedo a minutos. eso, no tenga Profesora, miedo a gracias por eso. habernos acompañado esta mañana. Usted sabe que puede llamar y contactarse con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Interpanamá, para mayores detalles que sucede en la ciudad del saber y, por supuesto, por las redes sociales. Así mismo es el 310-0912 y en las redes @Interpanamá. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por habernos acompañado esta mañana. Qué bueno poder podido conversar sobre estos temas. Le quiero recordar que esta entrevista queda en el canal de YouTube de Radio Panamá para que usted pueda conectarse y verla. Y nos acompañó esta mañana la profesora Ana Isabel Morales. Gracias por esos minutos. Y sobre todo, Leonardo, a los padres, ¿no? Que a veces ven el tema nada más de los videojuegos y demás, pero mire todo lo que se desarrolla Es una detrás de carrera esto. completa, importante. Sí, sí, sí. Gracias. 8:40.